¿Cómo están? Un gusto saludarlos de tanto tiempo que no nos vemos. Como adelantáramos, la idea del equipo de conducción era poder acompañarlos en la elaboración de sus aulas y sus clases en el campus con algunas cuestiones mínimas para poder ayudar también a los estudiantes de una manera organizada a acceder a los contenidos, y decidimos hacer este tutorial. Tal vez hagamos otros más adelante si son necesarios, para poder crear una clase con su archivo y su actividad correspondiente, y que todos medianamente tratemos de manejar el mismo criterio. Cuando nosotros entramos al campus desde esta vista, obviamente aparecen las aulas que son nuestras como docentes. Vamos a utilizar el aula de muestra y prueba que habíamos diseñado para que la pudieran revisar y ver. Todos ya conocen el menú que cuenta acá a la izquierda: el inicio, la presentación, las clases, que es lo que nos interesa que de alguna manera se unifiquen o todos podamos hacerlas de una manera parecida. Archivos, sitios, si queremos linkear alguna página o algún video, y los foros. Esta es la página de inicio, tiene un mensaje de bienvenida, pero para crear una clase tenemos que ir a la vista de administración. Desde la vista de administración, si nosotros vamos a aulas, a la pestaña aulas, y seleccionamos el aula que queremos trabajar, desde esta pantalla podríamos editar esa pestaña inicio. El texto que ustedes ven acá es el que aparece en la opción inicio del aula. Si vamos a contenidos, en presentación aparece lo que nosotros querramos poner en presentación. Acá sugeríamos que puedan presentar los contenidos de la materia, presentar sus nombres. Y para crear una clase tenemos que ir a clases. Este aula tiene varias clases creadas. Nosotros vamos a crear una. Elegimos clases. Y acá, hacia la izquierda, agregar. La clase que vamos a agregar ahora se va a llamar crear una clase. Tenemos que poner su nombre corto, un nombre largo, de acuerdo al contenido que trabajen. Elegir un responsable, que son ustedes mismos en sus propias aulas. Correlatividad lo dejamos seleccionado si queremos que sea una clase que tiene que ser realizada antes de pasar a la siguiente. Y seleccionamos las categorías que van a estar habilitadas en nuestra clase. Archivos, porque seguramente remitiremos a algún autor. Foros, para abrir foros de consultas, dudas o intercambios. También para realizar actividades. Es una sección interesante. Y apretamos guardar. Así ya creamos la clase, que por el momento no tiene ningún contenido. Si nosotros eligiéramos ahora modificar, vamos a ver que de la lista inicial ya tenemos la clase nuestra. Para darle contenido tenemos que ir a textos. Toda esta lista de textos que ven acá son de las clases que ya están creadas. Vamos a agregar para la clase nueva el contenido. Nos aparece la pantalla agregar texto y un editor de textos básico. Tenemos que seleccionar en unidad la clase a la que le vamos a dar ese contenido. Le podemos poner un título.
podríamos ponerle creando una clase para que se diferencie de la unidad. Y acá uno podría tipear como cualquier procesador de texto. O si ya lo tienen previamente, que es lo que recomendamos, que si lo tienen en un texto Word u otro procesador de textos, copien una vez creado para no trabajar necesariamente en línea. Y una vez acá, peguen. Copian y pegan y aparece. Y ahí apretamos guardar. Antes de guardar, bueno, si la clase es obligatoria o no. Una clase complementaria no necesitaría ser obligatoria. Lo que estamos sugiriendo, necesitando que cada clase tenga alguna actividad sugerida y en este contenido presenten qué es lo que se va a hacer o qué es lo que se va a ver en ese material de estudios. Y podríamos ir a actividades y estas son actividades que ya estaban en el aula. Agregamos. Nuevamente la unidad es crear una clase, el responsable, el dueño del aula. Podríamos ponerle actividad 1 para esa clase. Si es una actividad grupal, sí o no. Si es una actividad que registra calificaciones, sí o no. Bueno, si es obligatoria, sí o no. Y acá tendríamos que poner la consigna que, por ejemplo, ya estaba en este material. Ahí, actividad copiar. Luego de la lectura del material te proponemos realizar la siguiente actividad. Elabora un punteo de los pasos básicos a seguir para diseñar tu clase. ¿Por qué es importante crear una clase y no pedir los trabajos por la mensajería interna? Porque la mensajería interna no es como un mail, como una casilla de mail, y puede ser que en la circulación o tránsito de archivos se sature inmediatamente si todos adjuntan archivos y puede ser que dejen de recibir los mails precisamente. Entonces, generando la actividad, la vista que van a tener los estudiantes es un espacio para escribir la actividad si se puede resolver ahí mismo o adjuntar una actividad que pueden hacer sin estar conectados a internet en un archivo Word, por ejemplo, o en otro procesador de textos y después adjuntarla. Siempre hay que apretar guardar. Ya tenemos la clase, la actividad. Si quisiéramos agregarle un archivo, porque estamos trabajando con el texto de algún otro autor que no sea lo que tipeamos ahí, tenemos que ir ahí a material de estudios y agregar. Para la unidad, crear una clase que es con la que estamos trabajando, agregamos un archivo, que en este caso, bueno, yo tenía uno preparado, cómo crear un archivo, cómo crear clases en un PDF, se lo adjuntamos, ahí aparece el nombre y acá en descripción podemos poner texto de info sobre cómo crear una clase. Bien. Y obviamente ahí apretamos guardar. Ya tendríamos así una clase creada con su material de estudio y una actividad sugerida con ese material. Si nosotros vamos a crear un foro para dudas, consultas o intercambios entre estudiantes o con nosotros para que nos consulten, tendríamos que agregar un foro. En el asunto podemos poner dudas y consultas sobre cómo crear una clase. Lo tenemos que poner en la categoría de la clase que estamos
editando y acá ponemos una consulta, un texto donde dejamos este espacio abierto. Intercambio. Y guardamos. Lo que acabamos de hacer entonces es crear una clase, ponerle contenido, diseñarle una actividad y crear un foro para dudas, consultas y demás. Si nosotros fuéramos de vuelta a clases, esto es como un fuera de programa, ya que tenemos varias clases creadas, la última va a ser la que recién creamos. Nosotros podemos poner organizar estas clases, esto en la medida que tengan muchas, pero ya les explicamos de qué se trata esta pantalla. La vamos a pasar al inicio de todas. Ahí apreté. Y ahora es la primera clase que me va a aparecer en el menú. Tengo la clase, crear una clase, su actividad y su texto. ¿Sí? Guardamos los cambios. Y volviendo a la vista de usuarios, o como la van a ver los estudiantes, si van ellos a la sección clases, ya tienen su clase, que tiene un texto obligatorio, que es el que copiamos y pegamos al principio. Acá podría decir, esta clase se trata de cómo crear una clase, vamos a ver tales funciones, etc. Siguiente nos envía la actividad. Los estudiantes acá lo que van a ver son otros botones que dicen realizar la actividad. Creo que acá se puede ver. No. Realizar la actividad, ellos apretan ahí y les aparece un procesador de texto para poder realizar la actividad o para adjuntar una que puedan hacer fuera de línea. Y siguiente es el texto en PDF que habíamos agregado. Bueno, esto es medianamente lo que tal vez estamos solicitando para que las aulas de alguna manera vayan teniendo como cierta uniformidad y más que nada sean como más parecidas unas a otras a la hora de que un estudiante tenga que vérsela con entre 8 y 10 aulas. Bueno, espero que haya sido de utilidad. Si necesita que preparemos otro tipo de tutorial, nos avisan y vamos a estar ayudándonos entre todos para transitar por lo menos este cuatrimestre o el tiempo que dure toda esta situación. Les mando un abrazo, cuídense, saludos.